Hoy, de primera mano. Llamó la atención los datos arrojados por un último estudio sobre empleo juvenil en Paraguay. La tasa de participación laboral juvenil decretó entre los años 2002 y 2012 de 63 a 59%. Los expertos señalan que, en gran medida, esto se debió al interés de los jóvenes de priorizar los estudios y ser más exigentes a la hora de exigir una remuneración. También se desprende la pauperización de la oferta laboral, ya que la conducta empresarial apunta a la contratación de jóvenes menos calificados para disminuir sus costos. ¿Hacia dónde apunta el mercado laboral para los jóvenes? Entérese ahora de primera mano. Era una síntesis que presentábamos con esta introducción de lo que queremos desarrollar ahora. Tiene varias aristas este análisis y ya estamos con la socióloga Diana García, participante de esta investigación que realizó el Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya, presentando este escenario que en los últimos días se pintaba un tanto catastrófico, porque la relación que se hacía era a mayor cantidad de estudio o a mayor logro académico, menor posibilidad de insertarte al mercado laboral. ¿Es tan así, socióloga? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Profe, te voy a decir porque era mi profesora en la facultad. ¿Cómo estás? Buenos días a ti, a ustedes y a la audiencia. Es así, ese es un análisis que se hace de la proyección que tuvo la ocupación y también el acceso al empleo. Es decir, que se analiza los datos que produce en la encuesta de hogares de estadística y censo durante 10 años. Eso es interesante ver porque se hace como una tendencia, no es un estudio del aquí y ahora, sino que trata de ver qué fue lo que pasó. Uno de los datos importantes es que ha disminuido el desempleo, del 18% que se tenía en el 2002 al 11% a nivel general. Pero a partir de un análisis que es más estadístico, uno lo que hace es desagregar esos datos. Y al desagregar, cuando uno estudia o combina el grado de escolaridad, es decir, aquellos que tienen de entre 9 a 10 años de escolaridad, es decir, terminado el secundario, iniciando los terciarios, presentan una mayor tasa de desempleo. Eso es lo que los datos pueden mostrar hoy. ¿A qué se debe eso? Y bueno, ahí hay varias explicaciones. Uno, de que el joven que ha terminado los estudios terciarios está esperando el empleo adecuado. Una mejor remuneración. ¿El empleo adecuado o el empleo ideal? Porque hay también como una corriente ahora entre los jóvenes que todos buscan un trabajo sumamente remunerado, no quieren más empezar de abajo, no quieren más seguir el proceso de una carrera de varios años en una empresa, sino todo se basa en el aquí y el ahora. ¿Podría responder a eso también en el estudio? Bueno, justamente, mira, la palabra que usás me parece interesante porque fue complementado el estudio cuantitativo con un abordaje cualitativo. Es decir, que dentro de la sociología también, si bien no podemos inferir a toda la población, estudiamos las entrevistas, hicimos entrevistas y grupos focales. Y la mayoría de los jóvenes, cuando fueron consultados sobre su experiencia, su primera experiencia laboral, hablan del mientras tanto. O sea, el empleo actual, de ese primer empleo, está en el tiempo del mientras tanto. ¿Qué significa ese mientras tanto? La posibilidad de tener un ingreso, una remuneración para costear los estudios. Y acá sí tenemos un debate que tiene que ver con generaciones. Si nosotros nos remontamos a la generación de nuestros padres o nuestros abuelos, existía la noción de que había que estudiar para trabajar. Claro. Hoy el joven trabaja para poder costear sus estudios. Entonces, eso me parece interesante porque se da esa idea del mientras tanto, pero también detrás del mientras tanto podemos decir que si bien disminuyó el desempleo juvenil, tenemos una alta informalidad, subempleo y precarización. ¿Qué significa? Que los jóvenes no alcanzan el salario mínimo. La mayoría recibe solamente el 85%, 75% de lo que es un adulto, es decir, de 1.200.000 a 1.300.000 guaraníes, trabaja más horas de las establecidas y no tiene seguridad social, es decir, IPS y la posibilidad del seguro. Pero es como un círculo vicioso, porque si trabajas más horas, no ganas lo suficiente y quieres costear tus estudios, se te amplía el margen de dificultad. Asimismo, pero eso es un dato que habla de la habilidad institucional, porque nuestro reciente Ministerio de Trabajo debería aumentar su política de fiscalización a nivel general. Pero también porque en este comportamiento del mercado del trabajo ha crecido el número de asalariados, es decir, de dependencia
de jóvenes que tienen una dependencia laboral que anteriormente o eran cuentas propistas o sobre todo las mujeres que se dedicaban al empleo doméstico. Hoy ha aumentado. Esto viene a romper básicamente un mito que hay en nuestro país, que se decía siempre, en Paraguay hay mucho trabajo, pero para la gente capacitada. Sí. Ese es el mito que corría normalmente. Este estudio viene a decir, en Paraguay hay trabajo, pero para la gente no tan capacitada. ¿Cómo cambió el mercado o siempre fue así? Cambió el mercado, podemos decir que la estructura productiva, vamos a decir, ¿cuál fue el sector que más absorbió la mano de obra juvenil? Que fue la de comercios, o sea, estadística habla de comercios, hoteles o restaurantes. Entonces, efectiva y realmente el empleo que genera este sector, a diferencia de lo que sería el industrial, tiene que ver con mayores grados de empleos temporales, ahora, un poco más fluctuantes. Profe, pero ¿quiénes son los que ocupan ese espacio? ¿Son los jóvenes que al terminar sus estudios secundarios ya automáticamente empiezan a trabajar? Exactamente. A los 14 y 15 años es el ingreso promedio de los y las jóvenes a una primera experiencia de trabajo remunerado. Y hoy ha aumentado lo que sería el sector de que estudia y trabaja. O sea, la combinación de las tareas laborales con las educativas. Ahora, acá hay una cuestión, perdón Dani, hay una cuestión que estamos empezando a hilar un poco más fino. Si bien es el sector de servicios que amplió la oferta laboral y por lo tanto muchas veces suele ser la de menor remuneración, en el sector industrial no calzan los jóvenes porque no hay oferta o no calzan porque no están capacitados para ese rubro. Eso es algo que no te puedo dar sí o sí, pero yo creo que es una hipótesis, ¿verdad? No podemos decir tener un sector industrial como otros países, pero estamos en una preindustrialización, sobre todo lo que es la oferta del sector de maquilas, ¿verdad? ¿Por qué te decía hilar fino? Sí. Porque allí vamos entonces a la formación. ¿Cuáles son las carreras que más se están ofertando en el mercado educativo y que está teniendo mayor aceptación? Y si eso se compadece con la dinámica que está teniendo nuestro mercado. Exactamente. Ahí podemos hablar de una no correspondencia. Un desajuste entre los jóvenes que hoy estamos formando y los que necesitamos. Sí, los que necesitamos. Eso es real. Y también se explica lo que tengamos más de 52 universidades. Cuando uno compara a nivel regional es un dato llamativo. Ahora, ¿y qué pasa con esos jóvenes que se preparan y que terminan una carrera y no hay algún estudio que nos indique que hay, por ejemplo, jóvenes que terminan una carrera pero se encuentran finalmente sin poder acceder a poder desempeñarse en la carrera que siguió? Bueno, y eso puedo yo medir por la tasa de desempleo y es lo que muestra el dato, o sea, la dificultad para acceder al empleo. Y cuando yo veo que los jóvenes que tienen mayor años de escolaridad se habla, o sea, terminaron el secundario y están en el terciario, tienen mayores dificultades que los que tienen menos años de estudio para conseguir un empleo. O sea, hoy es más difícil conseguir un trabajo terminando una carrera universitaria. Sí. Otro dato que me parece interesante es que existe una expectativa, una alta expectativa de conseguir un empleo público. O sea, cuando los jóvenes son considerados... Y sumamente remunerados y sin trabajar demasiado. Se asocia que es un empleo estable y donde realmente van a existir beneficios. Voy a dar una posición que es ya personal, que no está en el estudio, pero tiene que ver con mi percepción. Yo creo que la educación es un derecho. O sea, no solamente es algo que te permite vincularte a una inserción laboral, sino también es donde uno puede pensar y de alguna manera reflexionar sobre proyectos de vida, universalizarse, o sea, ser parte de algo más allá. Entonces yo creo que es un derecho y es universal, inclusive hasta lo terciario en general. El tema es el siguiente, el tema es cuando vemos que además de la cuestión de estatus, como vos dijiste, o sea, es más importante porque hay una cuestión de valoración, de que siendo técnico no tiene mayor estima y valoración que siendo o teniendo el carácter de universitario, debemos de alguna manera generar una política pública que piense esta adecuación de las carreras que pueden tener en salida laboral y sobre todo potenciar la formación técnica, pero que pueda generar algún tipo de atracción porque tiene rigurosidad, porque tiene un marco, no sé, ya de pasantías y también que las empresas puedan participar de esa política pública, ¿verdad? Entonces ahí hablamos de lo que es una planificación basada en qué modelo de desarrollo tenemos para nuestro país. ¿Cuáles serían las carreras técnicas?
Las carreras técnicas es lo que está hablando, aquellos vinculados, por ejemplo, a la construcción, en comercio. Hoy podemos hablar de que el modelo agropecuario fue, así como dijimos que el comercio es el que más la categoría absorbió, en el campo fue el que más expulsó jóvenes, ¿verdad? En el empleo juvenil, de lo que es el empleo juvenil rural. A nivel de la región como América Latina, para generar un empleo de mayor productividad, hoy se deben fomentar también las carreras que estén asociadas con el uso de tecnología. Eso es sumamente importante. Lo que pasa es que, profe, pareciera ser que acá siempre se tiene carreras que están de moda. Es decir, carreras por lo general, derecho, como bien dijiste hace rato, ¿verdad? Y está medicina, que todos quieren estudiar, o medicina o derecho, pero no ve otras posibilidades, otras carreras alternativas. O administrador de empresas. O administración de empresas. Abundan. Y es lo que abunda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son carreras que por lo general están de moda. Ahora va a entrar el tema, me imagino, de ingeniería civil. ¿Por qué? Porque se sabe y es de público conocimiento que necesitamos ingenieros e ingenieras civiles. Y entonces imagino que ahora va a haber como que entramos de vuelta la ingeniería civil como una carrera que esté de moda. Puede estar de moda, pero tenés que dar cuenta, te tengo que dar un dato también. Ingeniería civil exige la exclusividad en el estudio. Claro. Igual Sí, que medicina. No tiempo. podés Claro. trabajar y estudiar. Y hoy día cuando estamos hablando de las carreras más atrayentes, no sé si son las disciplinas, sino la posibilidad y la flexibilidad que me da para combinar esas dos tareas. Yo lo que creo que más que un trabajo sociológico, ustedes hicieron un trabajo oftalmológico para ir abriéndole los ojos al gobierno y salirse de ese glaucoma que al parecer se tiene, porque estamos y está a la vista un gobierno con Cartes que da preeminencia al sector empresarial, da preeminencia al modelo económico de incorporación de capital. Pero el otro día, la semana pasada, hablábamos con la vicedecana de la Facultad de Ingeniería y la estructura es de vuelta limitante, es decir, la gente que quiere ir a estudiar ingeniería hoy no puede porque las plazas son pequeñas, es decir, no hay un acompañamiento de política pública que diga, bueno, hacia acá está el negocio, apuntalemos la formación de profesionales de nuestro país hacia este sector. Quizá podría ser una solución, digo La yo. política de becas tiene que Una estar política de correspondencia. beca, exactamente, y poder ayudar económicamente a ese sector de la población que tiene que trabajar para poder estudiar. Entonces, si tiene la motivación que decía un psicólogo en estos días, que es el factor preponderante para que un chico termine sus estudios, si hay motivación, el Estado, que tiene demanda, que tiene necesidad, que le acompañe a ese chico para que pueda posteriormente insertarse al mercado laboral y retribuirnos a nosotros mismos como sociedad y a nuestra economía, porque hoy estamos importando profesionales. Así mismo. Para mí Pero es tiene- esa la... Y sí, pero es una política de Estado, tiene que venir del mismo gobierno ese pensamiento de cambio. De lo contrario, esto va a seguir así. Y el día de mañana vamos a seguir pidiendo profesionales que necesitamos, médicos, necesitamos profesionales, arquitectos, en fin, y vamos a estar pidiendo socorro permanentemente a gente de afuera. Se podría decir que Cartes se pone del lado empresarial, licenciada, porque sabemos que la tendencia empresarial es cada vez pagar menos por la mano de obra y que sea lo más barata posible y lo menos calificada. Y es por eso que no se puede dar demasiado apoyo a que los jóvenes estudien carreras como la que estabas mencionando, que son fundamentales para el país y que requieren obviamente una retribución salarial diferente. Yo no sé si está al lado o representa ese sector o viene ese sector. Entonces, para mí es importante entender que cuando uno dice necesitamos inversión extranjera que vengan al país, hay que entender que eso sí tiene una motivación de crecimiento a nivel de cambiar nuestra matriz productiva, pero también hay que generar más empleo, pero mejor empleo. No puede ser que nuestra oferta comparativa para otros países o para los inversores sean que nosotros vamos a tener la posibilidad de ofrecer mano de obra precaria en el sentido de no cumplir con lo que está establecido constitucional y también en las reglas de trabajo. Se habla de una expansión económica paraguaya, pero ¿será que estamos emulando de a poquito el modelo chino? O no sé, para mí entre China y Paraguay hay mucha No, diferencia. en el sentido de la explotación del capital humano, porque son muchísimas las horas que trabajan en condiciones precarias y pareciera ser que el comportamiento que está experimentando nuestro mercado es bastante similar. Se busca la expansión en términos de servicios, en términos de mayor trabajo forzado, pero no en calidad de crecimiento. Exactamente, calidad de empleo. Eso es algo importantísimo. Eso sí podemos decir en el estudio. Ahí demuestra que
el rostro de la informalidad es joven. El 80% de los jóvenes tiene un trabajo precario, que trabajan. O sea, de 10, 8. ¿Qué significa eso? No gana salario mínimo, más horas de trabajo establecidas sin ser pagas, no, sin IPS y seguro. El 80% del 80%. mercado. O sea que simplemente hay un 20% de formalidad. Exactamente. Estamos mal entonces. En el licenciada. sector juvenil. Juvenil. O sea que O sea la que no mayoría es del para sector es salir- juvenil. No es para salir a los gritos y decir, bueno, hay más fuente de trabajo para jóvenes, porque es cierto, sí hay trabajo, pero también trabajo acompañado Negro. con la informalidad. O sea que... Exactamente. Yo ahora que le hago una invitación, a vos dijiste de hacer más oftalmólogos a nivel general, que hagan una pregunta, o sea, a las doñas que van al súper, a aquellos que están a la peluquería, le hagan 3 preguntas. ¿Tenés contrato, tenés IPS y cuánto ganas? Y ahí podemos completar esta. Que cada uno haga su este propia estudio. encuesta para que se Sí. dé cuenta. Y para Porque redondear- es una realidad muy cotidiana. Y le segundo, ni que hablar, recomendaría? ni que hablar después, pago de transporte, salud, acceso. ¿Qué le recomendaría a usted como profesional ya Sí. al gobierno, por ejemplo? Mejorar la política de fiscalización laboral. El Ministerio de Trabajo creo que tiene todavía una debilidad institucional. Como ya se ha aumentado el número de jóvenes asalariados, deberíamos tener una mejor política de fiscalización de que se cumpla con lo constitucional y las normas laborales establecidas. Y entender que la protección social es también garantizar un futuro. Si hoy los jóvenes no aportan a un sistema de seguridad social, ¿de dónde se va a generar posteriormente el sistema jubilatorio? Eso está estudiado en todas partes. O sea, si hoy no invertimos a tener una calidad de empleo, lo vamos a ver posteriormente. El psicólogo que estaba el otro día con nosotros, que es un experto en educación, tiró una frase categórica. Las reglas se hacen para hacer crecer a las personas. Las reglas están vigentes en nuestro país. El Código del Trabajo establece perfectamente las condiciones que deben darse en nuestro mercado y por eso decía la socióloga, hay que fiscalizar. Para redondear y resumir, la conclusión de este estudio, ¿cuál es entonces? Bueno, la conclusión podemos decir es que un dato positivo, aumentó la retención educativa. ¿Qué significa eso? Que del 2002 al 2012 hay mayores jóvenes que están en el sistema educativo, es decir, que culminan el secundario. Hay una tendencia decreciente del desempleo. Entonces lo que podemos decir es que hay más empleo, pero es muy precario. Muy bien, muchas gracias Diana García, socióloga, Gracias a por ustedes. compartir este estudio con nosotros.